Aleluya. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que bienvenidos en esta mañana a nuestra transmisión. Bienvenidos en este día. Vamos a honrarle con todas las fuerzas de nuestro ser. Vamos a bendecirle con todo nuestro corazón. Y ahora es tiempo de poder compartir la palabra. Así que en esta mañana, qué gozo es poder encontrarme a través de Facebook Live en mi perfil. Después va a estar en nuestra página, en nuestra iglesia, Restauración y Vida Ministry, y también estará a través de YouTube. Así que este es lo que podemos compartir en esta mañana, poder darle la gloria a nuestro Dios y poder compartir la palabra. Así que en esta mañana vamos a compartir la palabra. Esta mañana yo compartía algo a través de nuestra página en Facebook y bueno, vamos a compartir en este día la palabra del Señor. Yo te voy a invitar para que vayamos a la escritura, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Apocalipsis 20:15. Vamos a leer en esta mañana la palabra. Aleluya. Y dice la escritura: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a leerlo. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra, pero eso no es todo. Señor, falta el discernimiento de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que en este día, Señor, quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar, los purifiques, los santifiques, Señor, para que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra que venga a bendecir, sea una palabra que venga a levantar, sea una palabra que venga a restaurar cada corazón y cada vida. Así que en esta mañana te pido, Señor, que a todos mis oyentes, a todos los que van a estar conectados a través, Señor, de este live, Señor, que la gloria tuya, que el mover tuyo, Señor, se haga manifiesto en cada corazón y en cada vida. Señor, te honramos y te bendecimos. Te exaltamos con todas las fuerzas de nuestro ser en esta mañana, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso. Y en esta mañana, Señor, que sea tu palabra quebrantando los corazones. Que esta palabra, Señor, venga a ser, aleluya, conciencia a cada mente, a cada corazón, Padre eterno. Y en este día, Señor, yo pongo en tus manos, Señor, esta transmisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te honramos y te exaltamos porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. En este día es un día en el cual cada congregación, cada ministerio se reúne para adorar a Dios, se reúne para escuchar la palabra. Y la palabra es específica. Muchas veces la palabra viene a confrontar nuestros corazones. La palabra viene a levantar nuestros corazones, aun cuando nos sentimos a desfallecer. La palabra viene para darnos fuerza. Cuando nos sentimos que ya no
ya no podemos, cuando sentimos que ya no vamos a soportar más por las situaciones que hay en el mundo entero, la palabra viene para levantarnos, la palabra viene para fortalecernos. Y en este día, la palabra que yo te traigo es una palabra que viene a exhortar nuestras propias vidas. Estamos listos, estamos preparados. ¿Sabes? Cristo viene pronto y la iglesia pronto va a tomar el rumbo a la ciudad celestial. La iglesia que somos tú y yo, aleluya, estamos listos, estamos preparados para llegar al encuentro con nuestro Dios. Y yo esta mañana publicaba algo. Yo decía, es muy importante servir al Señor. Es muy importante ser líderes en la iglesia. Es muy importante permanecer a la membresía de una iglesia. Pero la Escritura dice lo que leímos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si bien es cierto, mis amados amigos, mis amados oyentes, que un día ustedes y yo, por nuestras obras, un día estaremos, aleluya, en un juicio. Y en ese juicio, aleluya, si tú y yo no hicimos lo que teníamos que hacer como cristianos, un día escucharemos una palabra. Se hicimos lo correcto, se hicimos, aleluya, lo que el Señor quería en nuestras vidas. Un día escucharemos una palabra que nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa será una palabra motivante para cada uno de nosotros como cristianos. Esa será una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Entra al gozo de tu Señor. ¿Pero qué? ¿Pero qué si no hicimos, aleluya, lo que le fue agradable a Dios? ¿Qué será si un día ustedes y yo estuvimos en el banco de la iglesia? ¿Qué será que un día fuimos del liderazgo de la iglesia, pero de repente no nos gustó algo y nos apartamos y nos fuimos y no hicimos lo que el Señor quería? Aleluya. Y un día que estemos frente al trono, frente a nuestro Dios, aleluya, y podamos llegar, yo me pongo como ejemplo en esta mañana, yo pueda llegar y decirle: Señor, yo te serví por 30 y tantos años. Estuve en la iglesia, prediqué, estuve en la iglesia, serví. Y ahora en el ministerio Restauración y Vida estamos liderando este ministerio. Pero cuando llegue a la presencia de Dios y no hice lo que el Señor quiso que yo hiciera, un día el Señor me dirá: no te conozco, no te conozco. Al fuego eterno. Qué dura palabra, qué dura palabra, pero será una realidad. Por eso en esta mañana yo quiero compartirte este tema. Existe una lista. Hay una lista. Por eso Apocalipsis 20:15 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si bien es cierto que hay en esta tierra, en este mundo, hay una infinidad de enlistados, y esos enlistados pueden ser muy importantes. Yo recuerdo
cuando era niño, ya cuando tenía quizás 11 años, 10 años, mi abuelita me enviaba al mercado de la ciudad para que yo fuera a traerle encargos. Y cuando yo llegaba y le decía, abuelita, ¿qué es lo que tú vas a querer? Mi abuelita me tenía un listado de todas las cosas que ella quería. Y era una lista, y yo tenía que leer esa lista para saber qué era lo que mi abuelita quería que yo comprara en el mercado. Era una lista común de mercado. Pueden existir muchas listas. Puede existir, ahora que está muy de moda y viene el mundial, hay una infinidad de listas de países que asistirán al mundial ya dentro de unos días, que será la inauguración del mundial, ¿verdad? Y hay una lista enorme de países que van a asistir a este juego mundial de fútbol. Y muchos países están orgullosos de permanecer a un país donde su equipo favorito de su nación va a llegar a ese mundial. Y eso es muy importante. Las listas innumerables son importantes aquí en la tierra. Pero ¿qué? De que tú y yo estemos ahí en la lista de Dios. Hay una lista que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros como cristianos. Seamos líderes, seamos pastores, seamos lo que seamos dentro de la organización cristiana, pero hay una lista. Y la Escritura dice, mis amados hermanos, hay una palabra que se la dijo Jesús a sus discípulos en el libro de San Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Dice la Escritura, Jesús hablándole a sus discípulos, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Lo leemos de nuevo, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. La Escritura, mis amados oyentes, en este cuadro, dice la Escritura que los discípulos estaban ahí y vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, los espíritus se sujetan en tu nombre. Los espíritus se sujetan al nombre, al escuchar el nombre de Jesús. Y Jesús, aleluya, se les queda mirando a sus discípulos. Se les queda mirando y les dice, no se gocen en mis palabras, ¿verdad? Ahí dice, no se regocijen, no se gocen de que los espíritus se sujetan, sino que gócense de que vuestros nombres estén inscritos en el cielo. Por eso hace un momento yo citaba esto, que cuando tú y yo estemos en el cielo frente al trono de Dios y que vayamos y le digamos a Dios, Dios, yo prediqué, yo enseñé tu palabra, yo fui un gran líder, yo serví por 20 y tantos años en la iglesia. Yo me convertí a mis 16, estoy poniendo mi ejemplo. Yo me convertí a mis 16
a los 16 años y desde los 16 años a la fecha, aleluya, yo serví con todo mi corazón, prediqué, enseñé, canté, pero que el Señor ahí mismo pueda decirme, no te conozco, no sé quién eres, al fuego eterno. ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Por eso es mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, no se gocen, no se regocijen de que sus nombres, de que los espíritus se sujetan, sino que alégrense, gócense, regocíjense de que sus nombres estén puestos en el cielo. ¡Aleluya! ¡Qué palabra! Ser parte de la lista, ser parte de la lista de Dios, es vivir según su voluntad y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al verso 19. Ser parte de la lista de Dios es vivir según su voluntad y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. ¿Cuánto? Todas son hechas nuevas. Tú y yo, cuando nos convertimos al Señor, le aceptamos con todo nuestro corazón. Cuando venimos a los pies de Jesús, le aceptamos con todo nuestro ser. Y todo lo que había, toda la maldad que había en nuestros corazones, todo pecado que había en nuestros corazones, fueron borrados por la sangre del Cordero, fueron borrados por Jesús. Aleluya. La Escritura dice que cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, estaba ahí crucificado. Y dice que estaba a punto ya de entregar el Espíritu, pero él dijo una palabra, dijo, aleluya, he terminado la misión, he terminado la carrera, he terminado lo que me mandaste a hacer. Aleluya. Y él dijo una palabra específica ahí, aleluya, porque todos los pecados habían sido borrados. Todos los pecados, toda la maldad por la sangre de Cristo había sido ya consumado. Por eso es que esta palabra consumado es una palabra, aleluya, muy importante. Había terminado, había hecho el trabajo de redención, había hecho el trabajo de salvación. Ahora ustedes y yo
después de que Cristo dijo que había sido consumado. Aleluya, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y a partir de ese momento ustedes y yo tuvimos entrada. Aleluya. Cada uno de nosotros que le hemos aceptado a Jesús, ya no necesitamos de un sacerdote. Ya no necesitamos, aleluya, que venga alguien para clamar por nosotros como en el antiguo pacto, que cada uno para ofrecer su sacrificio tenía que venir ante el sacerdote y el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Pero la Escritura dice que cuando Cristo vino a la cruz y dijo consumado es, a partir de ese momento ustedes y yo teníamos entrada directa al Padre Celestial. Por eso es que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Porque Él es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Aleluya. Y Él es digno de suprema alabanza. Por eso, en esta mañana te traigo unos puntos para poder compartirte qué implica estar en la lista, qué implica estar inscritos en el libro de la vida. Número 1, reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús, haberle aceptado como Señor y Salvador en nuestros corazones. Todo pecado fue perdonado por la sangre de Cristo. A través de Él fuimos salvos. A través de Jesús. No a través de nadie obtuvimos la salvación. No fue por Pedro. Amén. No fue por María, la madre de Jesús. Pedro fue un discípulo. María fue la madre de Jesús. Pero no por ellos obtuvimos la salvación. No tuvimos la salvación por ningún otro más, solo por Cristo Jesús, el que fue a la cruz del Calvario. Por Él obtuvimos la salvación, por Él obtuvimos la redención, aleluya, de nuestros pecados. Haberle reconocido como Señor y Salvador en nuestras vidas. El libro de los Romanos, capítulo 10. Libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Dice la Escritura en esta mañana que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó, que Dios le levantó de los muertos, dice que entonces ustedes y yo seremos salvos. Pero solo por Jesús. Amén. Solo por Jesús. Y eso es que si tú y yo le confesamos con nuestra boca, si tú y yo venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él nos salvará. Él estará allí para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, verso 8.
y verso 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Ponme el verso 8 de Elías. Dice, porque por gracia, tú y yo por la gracia de Dios fuimos salvos. Ahora la palabra gracia es el regalo inmerecido. La gracia significa el don inmerecido, el regalo que tú y yo no merecíamos. Ustedes y yo estábamos separados de la gloria de Dios. Ustedes y yo estábamos fuera del alcance de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Pero cuando tú y yo le recibimos a Él en nuestro corazón, cuando tú y yo le confesamos, cuando tú y yo decidimos alejarnos de la maldad para venir a los pies de Cristo, dice que entonces esa gracia vino a nuestras vidas y fuimos salvos por medio de la fe. Amén. Fuimos salvos por medio de la fe. Y esto, dice la Escritura, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación que tú y yo tenemos es el regalo de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Tú y yo tenemos que guardar ese regalo que el Señor nos ha dado, la salvación a nuestras vidas. Tenemos que guardarla con temor, porque es el regalo más maravilloso que pudimos recibir de nuestro Padre Celestial, que envió a su único Hijo a esta tierra para que viniera a nacer en esta tierra y viniera a hacer el trabajo, aleluya, y después venir a la cruz y ahí entregar el trabajo que había venido a hacer sobre esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan 1:9. Aleluya. Primera de Juan 1:9. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer para ser perdonados, para ser justificados por la sangre de Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas. Y Él es fiel y justo. ¿Sabes una cosa, mi amado oyente, mi amado amigo? Él conoce, Él sabe de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque habitó en esta tierra. Él estuvo en esta tierra como hombre, como ser humano. Él habitó en carne sobre esta tierra y entendió, aleluya, todas las cosas que hay en el mundo. Él entendió todas los pecados, las pasiones, entendió todas las tentaciones que había en esta tierra. Por eso es que la Escritura dice, porque Él siendo fiel y justo, aleluya, porque Él siendo fiel y justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará
de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad, para perdonar nuestros pecados. Para estar en la lista de Dios, tú y yo tenemos que reconocerle a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Número 2, para estar en la lista de Dios, tú y yo tenemos que vivir en santidad. ¿Sabes? La Escritura dice que Él es santo. Amén. La Escritura dice que Él es santo. Y es por ello que tú y yo, aleluya, tenemos que habitar en la santidad de Dios. Tú y yo tenemos que ser santos. Dice, sed santos como yo soy santo. Y no precisamente dice que seamos santos de apellido, porque hay santos de apellido. No, tú y yo tenemos que habitar en la santidad de Dios. Dice que sin santidad nadie, escucha bien esto, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que para que tú y yo podamos estar en la lista de Dios, tú y yo tenemos que vivir en santidad. Es vivir apartado de toda maldad. Sin duda que cuando tú y yo recibimos a Jesús, decidimos vivir para nuestro Dios y apartarnos de toda maldad, apartarnos de toda contaminación. Y aunque vivimos en este mundo, aunque estamos en este mundo, un día Jesús dijo, aleluya, que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Y Él, aleluya, quiere que tú y yo vivamos cerca de Él. Él quiere que tú y yo nos alineemos conforme a sus propósitos. Él quiere que cada uno de nosotros podamos depender de Él. Que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, ayúdanos cuando ya no podamos. Cuando sintamos, aleluya, que Satanás quiere venir a derrotarnos, o que Satanás quiere venir a tomarnos, a ponernos tentaciones, a ponernos tantas cosas en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Que el Señor quiere que tú y yo nos alineemos. El Señor quiere que tú y yo tomamos sus pasos. Hay un corito muy antiguo que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El día que tú y yo nos convertimos al Señor, decidimos no ir hacia atrás. El día que tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese día decidimos no mirar hacia atrás. Y quizás muchos hemos dicho que mirar hacia atrás no es bueno. Yo puedo decir, mirar hacia atrás no es bueno. Pero cuando tú y yo volvemos hacia atrás, no es para volver a la maldad ni al pecado. Cuando nosotros volteamos hacia atrás, es poder entender lo que antes éramos. El poder tomar una mirada hacia atrás no es para volver al pecado ni a la maldad. Es para poder entender, aleluya, lo que antes éramos y lo que ahora tú y yo somos en Cristo Jesús. Aleluya.
que Él nos cambió, Él nos transformó, Él nos perfeccionó. Él hizo tantas cosas en nuestras vidas porque se lo hemos permitido. Aleluya. Y eso es lo que tú y yo debemos saber. No es voltear atrás para volver al pecado, sino para poder entender que Él hizo todo por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya, porque Él nos quiere ayudar cada día, en todo momento, en toda necesidad. Él quiere ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere estar con nosotros. La Escritura dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Es decir, que la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Aleluya. Y no va a permitirnos volver atrás. No va a permitir volver hacia atrás. Primera de Pedro 1:15 y verso 16. Primera de Pedro 1:15 al verso 16. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El Señor quiere que tú y yo seamos santos. Que habitemos en la santidad de Dios. Que nos apartemos de toda inmundicia. Que nos apartemos de toda maldad. Sabes que estando en la maldad no nos conviene a nosotros, porque la maldad destruye. El pecado destruye. Es por eso que no nos conviene habitar ni en el pecado ni en la maldad. Por eso es que el Señor nos está pidiendo en esta mañana a cada uno de nosotros que tú y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así como Él es santo. Aleluya. Tú y yo tenemos que ser santos. Amén. Tú y yo tenemos que ser santos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. La escritura dice, seguid la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si ustedes y yo habitamos en la maldad, como dijo un pastor muy querido, no te vistas porque no vas. Si tú y yo vivimos en la maldad y en el pecado, como dijo el pastor amado, mi pastor amado, siempre recuerdo estas palabras. Decía, no te pongas los zapatos porque no vas. Si habitamos en la maldad, si habitamos en el pecado, no estamos en la santidad, cuando venga el Señor, definitivamente que no iremos con Él. Amén. No iremos con Él. Por eso es que la palabra dice aquí en Hebreos
capítulo 12, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5:8. Aleluya. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, la palabra bienaventurados es dichosos. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué dicha más grande, mis amados hermanos. Qué dicha más enorme, qué gozo más enorme. Aleluya, que tú y yo tengamos un corazón limpio. Y que en esta mañana podamos decirle al Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Hay un corito y este corito dice, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para exaltarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Sí, Señor, danos ese corazón limpio. Danos ese corazón puro. Porque la Escritura dice aquí donde leímos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y qué dicha más grande, qué gozo más grande, aleluya, de que un día tú y yo que estamos en esta tierra, habitemos en esa santidad, que ahora que estamos en esta tierra, aleluya, tanta maldad, tanto pecado que existe en este mundo, pero si tú y yo nos apartamos, si tú y yo vivimos para Dios, si tú y yo tenemos ese corazón limpio y puro, un día no muy lejano, un día no muy lejano, estaremos frente a frente, estaremos cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Salvador, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Un día estaremos frente a frente con nuestro Señor. Si tú y yo vivimos en santidad. ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre del Señor? Tú y yo tenemos que vivir en esa santidad que Él quiere. Si no vivimos en la santidad que Él quiere, usted y yo vamos a cerrar nuestros ojos en esta tierra. Los vamos a cerrar y ahí se va a quedar. Pero si tú y yo vivimos para Dios y vivimos en santidad y vivimos apartados de maldad y de pecado, un día cerraremos nuestros ojos aquí en la tierra. Aleluya. Pero allá en el cielo los abriremos para vivir, aleluya, en la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Qué gozo más grande, qué alegría más grande, aleluya, de que un día tú y yo cerremos nuestros ojos aquí, pero en el cielo podamos abrirlos y gozarnos con nuestro Señor. Número 3. Para pertenecer a la lista de Dios, tenemos que caminar conforme a su voluntad.
que dije, si tú y yo queremos estar en esa lista, en la lista de Dios, y un día queremos estar allá en el cielo con nuestro Padre Celestial, tenemos que caminar. Amén. Tú y yo tenemos que caminar conforme a su perfecta voluntad. Qué difícil como seres humanos es caminar como Él quiere. Como seres humanos, aquí, ahora mismo que estamos en la carne busca lo de la carne. Nuestros sentimientos buscan los propios sentimientos. Y qué difícil es caminar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que la escritura, quiero parafrasear esta escritura, no estaba en mis notas, pero quiero parafrasearla en esta mañana. Dice la escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final será un camino de muerte. Amado oyente, amado amigo, amado hermano, aleluya, si no caminamos conforme a la voluntad de Dios, si no caminamos, si no nos dirigimos, si no dirigimos nuestros pasos conforme a la voluntad de Dios, no iremos más que a un lugar. Qué duro es esto, pero te lo tengo que decir en esta mañana. Si no caminamos conforme a la voluntad de Dios, si no hacemos lo que Él quiere, si no dirigimos nuestros pasos como Él quiere, un día, alabado sea el nombre del Señor, un día no estaremos en el cielo. Un día, dice la Escritura, estaremos en el lago de fuego y azufre, donde ahí habrá vida, pero habrá vida en maldición y en sufrimiento. Por eso es que tú y yo tenemos que caminar conforme a su perfecta voluntad. Tú y yo tenemos que caminar para el Señor. Tú y yo tenemos que caminar para Dios. Y ahora no es tiempo de hacerle así a alguien que no está caminando conforme a como Él quiere. Este no es el tiempo para que nosotros como ministros o como predicadores podamos hacerle de esta forma. No, si está viviendo en pecado, decirle estás en pecado. Se quedó un poco en silencio esto. Pero es tiempo de que como ministros, como predicadores o como pastores, aleluya, podamos decirle a alguien, si está en pecado, decirle arrepiéntete. Poderle decir, apártate del pecado, apártate de maldad, porque si tú no lo haces, un día estarás en el lago de fuego. Y qué duro es esto. Qué palabra tan dura es esta. Pero sabes que un día Jesús estaba hablando palabra dura, estaba dando palabra tremenda. Y uno de los discípulos se acercó para decirle, mira, Señor, se están yendo. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces aquel discípulo que le dijo eso, le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Quizás es muy duro decir que si no sigues los caminos del Señor, que si no sigues la voluntad de Dios, un día estarás en el lago de fuego, pero es duro decirte ahora, pero ahora es tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, quiero decirte. Mientras estás vivo, mientras tus ojos miran
y quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador y caminar como Él quiere, caminar en su voluntad, caminar en sus caminos perfectos. Aleluya, aleluya. Un día tú estarás gozándote, o nos estaremos gozando con nuestro Señor. Pero tenemos que vivir conforme a su perfecta voluntad. Juan capítulo 14. Juan 14, verso 6. La escritura dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a mostrar el camino. Vino a mostrar el camino a la verdad. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a predicar las buenas noticias, vino a predicar el evangelio. Aleluya, vino a predicar que Él era el camino, la vida y la verdad. Y que nadie podía ir al Padre si no fuera por Él. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo si no es primero por Jesús. Amén. No es por Pedro. Aunque la religión popular se ha equivocado al decir que Pedro es el camino al cielo, déjame decirte que no. Pedro no es el camino al cielo. También la religión popular ha dicho que María es la intercesora y por ella iremos al cielo. Déjame decirte que no es por María que iremos al cielo. Sabes que un día María, estando con Jesús, se dirigió a los sirvientes y le dijo, hagan. Escuche bien. María le dijo a esa gente, le dijo, hagan lo que Él les dijere. Si María hubiera tenido potestad, si María hubiera tenido el poder, Él hubiera hecho el trabajo que en ese momento querían que hiciera. Pero María dijo, hagan lo que Él les dijere. ¿A quién se dirigió? A Jesús. Así que María no es salvación. Amén. María no es la salvación. María no es el camino al cielo. Es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Si tú y yo caminamos conforme a su voluntad, Él nos dará fuerza cuando tú y yo lo necesitemos. Sabes que muchas veces esas fuerzas en la vida cristiana, porque la vida cristiana no es fácil. En la vida cristiana vamos a encontrar cosas difíciles. Cuando nos convertimos al Señor, si el predicador que nos dirigió a Jesús nos dijo que a partir de ese momento seríamos los más difíciles, quiero decirte que no. Si alguien vino a ti para decirte que no viviríamos, que viviríamos felices por siempre y que nada sería difícil, queremos decirte que
predicador o este evangelista que quizás te pudo decir esto, que serían los días más felices de tu vida. Pero déjame decirte que el caminar en el Señor es difícil. Pregúntame a mí en los 30 y tantos años que tengo como cristiano. Quizás son 30 y tantos años como cristiano, pero como predicador o ministro tengo 35, 34 años. Y no ha sido fácil. El caminar en el Señor no ha sido fácil. Ha habido prueba. En el caminar como cristiano, como ministro, no ha sido fácil. Han venido cosas difíciles a nuestra vida. Individualmente hablo. Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos la fuerza. En el Señor tenemos la fuerza en nuestras vidas. Por eso es la Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, verso 29 al verso 31. Aun cuando como cristianos o como ministros estemos cansados, aun cuando como cristianos o ministros estemos agotados, ya no tengamos fuerzas para seguir adelante. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Los que esperamos en Dios, los que esperamos en Jesús, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos las alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. El Señor da fuerza al cansado. El Señor da fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Si caminamos conforme a su voluntad, Él nos dará la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos. Aleluya. Es por ello que el día de hoy, aleluya, tú y yo podamos vivir para Dios. Si un día tú y yo queremos estar gozándonos en el reino celestial, un día tú y yo queremos estar en el cielo, tenemos que vivir en santidad, tenemos que aceptarle como Señor y Salvador y tú y yo caminar conforme Él quiere en nuestras vidas. En esta mañana yo quiero que oremos antes de que yo pueda dirigirte en oración al Señor para que le aceptes como Señor y Salvador. Yo quiero orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana he predicado tu palabra. Señor, he compartido tu palabra y quizás han salido palabras fuertes, pero son necesarias para nuestras vidas. Porque si no vivimos para ti, si no tenemos la santidad que tú requieres de nuestras vidas, si no caminamos en tu perfecta voluntad,
definitivamente que si no hacemos estas cosas, un día no estaremos contigo. Pero yo te pido en esta mañana que aún a nosotros como tus hijos, como cristianos o como ministros, Señor, ayúdanos a caminar como tú quieres. Ayúdanos a vivir a la manera que tú quieres, Señor. Y en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Aunque es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria para cada uno de nosotros como cristianos. Ayúdanos, ayúdanos, te lo pido en esta mañana. Ayúdanos a caminar como tú quieres, para que un día cada uno de nosotros podamos estar contigo en el cielo. Y que esa palabra, Señor, sea una palabra que aunque la leemos en la escritura, pero esta palabra será una realidad cuando estemos allá contigo en el cielo. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que en esta mañana, si tú has vivido tu vida a tu manera, a mis amigos, ahora mismo aquí en mi perfil de Facebook, si han vivido su vida a su propia manera, si han seguido sus propios criterios, si han seguido, no sé, sus propios ideales en cuestión de religión. Lo que yo te estoy predicando no es religión. Yo te estoy predicando a Jesús y tener una relación con Jesús. Vivir para Jesús es otra historia. Yo te presento a Jesús, el Hijo de Dios.